Buenos días. En esta clase vamos a seguir con el método de Gauss y para ello necesitamos algunas definiciones previas que las voy a dejar en la introducción porque realmente sirve para muchas otras cosas que no utilizan el método de Gauss. Por ejemplo, en segundo de bachillerato lo utilizaréis para el cálculo de la función inversa, con algunas modificaciones. Y también lo utilizaréis para el método que se llama de Gauss-Jordan, que es el método de Gauss con una mejora. Yo no voy a enseñar el método de Gauss-Jordan, porque el método de Gauss-Jordan solo tiene utilidad para mí cuando resuelves inversas de funciones lineales, es decir, inversas de matrices. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, os voy a definir lo que es un sistema lineal y cómo se escribe en forma matricial, de matriz. Una matriz no es otra cosa que una lista de números, estilo Excel. En Excel te colocan los números en casillas, ¿verdad? Y tenéis como rectángulos de números, ¿no? Pues eso es lo que vamos a definir en matemáticas ahora, que es una forma matricial, un rectángulo de números. Y vamos a resolver el método de Gauss con matrices, para ver qué tal se os da. Con matrices entre comillas, es decir, cogemos una matriz y hacemos operaciones sobre ella. Las operaciones van a ser súper sencillas, van a ser de sumar, de restar y de multiplicar por un número. Como son lineales, esas son las cosas permitidas. Ni vamos a elevar al cuadrado, ni nos vamos a inventar una solución como hacíamos en los sistemas no lineales, ni nada así, son directos, son sistemáticos. Y lo más raro que me puede encontrar es que una de las filas sea igual, 0 igual a 0, 3 igual a 2, que me den una contradicción o que me den una tautología de las que hablamos ayer. Pues para ello voy a definir un sistema lineal de n ecuaciones con m incógnitas. Un sistema lineal con m ecuaciones y n incógnitas tiene la forma A11x1 más A12x2 más A este tiene un m, ¿vale? Y este tiene un 1 y este tiene un m. ¿Lo veis? Un 1m, es decir, 1 y un m. ¿Sí? Ahora os explico la notación. Igual a B1. A21x1 más A22x2 más A2mxm igual a B2. A31x1 más A32x2 más A3mxm y así seguís hasta que llegáis a la ecuación enésima. n1x1 más an2x2 más, esto sigue, anmxm igual a bn. Si contáis el número de ecuaciones, ¿no? Esta sería la ecuación 1, esta sería la ecuación 2 y esta sería la ecuación n, ¿verdad? ¿Lo veis? A eso se llaman filas, ¿no? ¿Veis que son filas? Mirad. Una fila, otra fila, ¿no? Otra fila. Las filas son las ecuaciones. ¿Lo veis? ¿Todo el mundo ve esto?
¿Y dónde se escribe la fila en esos coeficientes? Aquí. Veréis. El primer numerito indica la fila en la que estás. ¿Habéis visto? Y se repite para allá en todos. Todos tienen la misma fila. ¿La veis? Entonces, ya hemos llegado a concluir algo interesante, que es lo siguiente. Que si tú tienes un coeficiente, yo que sé, puede ser un 3, un 2, etcétera, en la posición I, J, ¿vale? Esta te indica el número de la fila en la que estás, ¿no? ¿Hasta aquí sí? Y coincide también con lo que pones ahí, ¿no? O sea, que BI coincide con el número de la fila en la que estás. Sin embargo, el segundo número te indica que va con la primera incógnita. ¿Lo veis? ¿Y eso qué es? A eso se le llama columna. ¿Lo veis? Lo que va con la primera incógnita va en segundo lugar y es la columna. Así que este es el número de columna en la que estás. ¿Verdad? Por ejemplo, fijaros, aquí donde estás, en la columna M, ¿lo veis? Y vas con la incógnita M. Vamos a hacer un ejemplo de 1, 2 por 2, para que veáis qué sería, ¿no? Nuestro primer ejemplo. Sistema de ecuaciones 2 por 2. ¿Qué tienes? Pues tienes que el número de incógnitas es igual al número ¿de qué? De ecuaciones. El número de incógnitas es igual al número de ecuaciones, ¿no? Número de incógnitas que hemos dicho que correspondía al número de columnas, ¿verdad? Es igual al número de ecuaciones que correspondían con el número de filas. A estos sistemas que corresponden el mismo valor para las filas que las columnas se llaman sistemas de ecuaciones cuadrados, porque no te da un rectángulo, te da un cuadrado, ¿no? ¿Lo veis? Bueno, pues imaginaros que tenéis 3x más 2y igual a 2 y 5x menos y igual a 1, ¿vale? Eso es un sistema de ecuaciones 2 por 2 de toda la vida, ¿no? Entonces, si yo lo tengo que escribir así, a11x más a12 y igual a b1, ¿no? A21x más A21y igual a B2. Lo escribo así porque aquí no hay confusión, ¿no? Podemos, en vez de utilizar x1, x2, utilizamos x e y, porque son dos solo, no hay 27, ¿no? Utilizamos
x1, x2, x3, etcétera, por si acaso tenemos 20 incógnitas, ¿no? Pero si tenemos 2 o 3, pues lo llamamos x, y y z. Si tenemos 4, lo llamaremos x, y z y t. ¿Vale? Bueno, pues aquí, ¿qué tenemos? Que el A11, ¿quién es? 3. ¿Lo veis por allí? ¿Quién es el A12? 2. ¿Quién es el A21? ¿Y quién es el A22? ¿Quién ha dicho 1? Sí, hay alguien que ha dicho un 1. Pero esto, que va con signo, ¿sería? ¿Y quién es el B1? 2. ¿Y quién es el B2? Bueno, ahora sí que ya entendéis lo que he puesto antes. ¿Por qué se ponen así? Porque fijaros, ¿cuántos numeritos, cuántos coeficientes necesitas en un sistema 2 por 2? 4. ¿No? Y en un sistema que es, por ejemplo, que tiene 8 ecuaciones y 20 incógnitas, ¿cuántos coeficientes vas a necesitar? 8 por 20, que son una barbaridad, son 160. Si no tienes un orden, como el que yo he puesto, ¿vale?, que indique en qué fila estás y en qué columna estás, te mueres. Por eso la A se representa con una cosa que te indica la fila y otra cosa que te indica la columna para no volverte loco. En Excel te vienen A, B, a ver cómo te viene algo así, ¿no? A, B, C y D, ¿no? Bueno, pues en Excel tienes lo mismo. Lo que pasa que cuando estás aquí, él lo llama como columna A, fila 1. A este le llama columna A, fila 2. Es otra manera, ¿lo veis? ¿Qué he hecho yo? En vez de llamar a este A1, lo he llamado de otra manera, lo he llamado también 1. A este le he llamado 2. Lo que pasa es que en vez de tener esto, yo tengo 1, 1, 1, 2. ¿Lo veis? En vez de poner A, le pongo 2 números que no tienen que ver. Uno te indica la fila y el otro te indica la columna. ¿Habéis comprendido que es lo mismo en Excel que aquí? Bueno, pues eso es algo que es muy interesante, porque en matemáticas lo de colocar los números de manera inteligente te da opción a no volverte loco y hacer una de cosas que antes no podías, ¿no? Como por ejemplo decirle al Excel, súmame todos los de la fila, súmame todos los de la columna, sácame la media, multiplícame por 2, ¿no? Así que para que veáis la utilidad. Y bueno, ahora que ya tenemos esto del sistema 2 por 2, os lo voy a escribir de otra manera. Forma matricial. Otra definición. A ver, esto no os perdáis que son definiciones, son facilitas, no hace falta que las memoricéis ni nada, ¿eh? Forma matricial vale, pues se escribe así, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1M, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A2M, AN1, AN2, AN3 hasta ANM, y esto es a lo que se llama matriz de coeficientes. Esto de aquí es el vector de las incógnitas. Vector
de las incógnitas. ¿Vale? Y esto de aquí, no sé cómo se llama, pero es otro vector. B1, B2, Bn. Y esto es vector. Vector. ¿Os acordáis de los vectores? Los habéis visto, ¿no? Bueno, pues ¿qué se hace? ¿Os acordáis del producto escalar? Sí, ¿verdad? Lo habéis visto. Pero bueno, yo lo repito. Mirad, ¿por qué este sistema es igual a este otro, no? ¿Por qué? Bueno, pues lo que se hace es lo siguiente. Se coge esto de aquí y se multiplica por el vector. El producto escalar hacía, multiplica las primeras componentes, luego súmale las segundas componentes multiplicadas, luego súmale las terceras, por ejemplo. Mirad, 1, 2 multiplicado, ¿vale? Por el vector 8, 5. Era, coge esta y esta. 8 por 1. Más, coge la segunda con la segunda. ¿Lo veis? Y eso es 2 por 10. He puesto la solución, me pasa mucho. ¿Verdad? ¿Os acordáis de eso? Bueno, pues eso es lo que se llama producto escalar, ya lo conocéis, ¿no? El producto escalar coge dos vectores y te devuelve un número. ¿Vale? Pues mirad, aquí ¿qué haces? Multiplicas la primera con la primera, ¿no? ¿Y qué te da? A11, X1, ¿verdad? Le pones un más. Multiplicas la segunda con la segunda. ¿Sí? ¿Y qué te da? A12, X2. Multiplicas la tercera con la tercera, que no la he escrito aquí, ¿no? ¿Y qué te da? A13, X3. Multiplicas la última por la última, ¿no? ¿Y qué te da? Chun, 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 chun. A 1m xm. Y eso es igual a B1, que era la primera ecuación que teníamos en el sistema. ¿Lo veis? Mirad. ¿Es la misma? Sí. ¿Lo veis? Bueno, pues escribir el sistema de una forma u otra no importa, es lo mismo. ¿Sí? Lo podemos hacer ecuación a ecuación. Solo quería que lo vierais, porque lo vamos a hacer con ecuaciones chiquititas, ¿vale? Pero ahora sí lo habéis visto, ¿no? Que es lo mismo. Mirad, lo mismo, lo mismo. Esta es la primera ecuación, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Lo pongo aquí. Para la primera ecuación, para que lo tengáis todo seguido, ¿vale? Hemos hecho A11, el vector, ¿verdad? Era un vector. A11, A12, hasta A1m. Y aquí teníamos las X1, X2 hasta el XM, ¿no? Y eso que era igual al B1, porque estamos en la primera ecuación. Entonces, ¿qué hacías? Pues multiplicas el A1, 1 por X1 más el A12 por X2 más chunda, 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 el A1m por XM, y esto lo igualas a B1, ¿no? Y ahí tenemos la primera ecuación. Vamos a verlo con un sistema pequeñito. ¿Sí? Ejemplo.
escribe en forma matricial el sistema (3x menos 2y más z igual a 5), 8x menos z igual a 6, 25x menos 4y más 80z igual a 2. Que quede claro que no tengo ni idea si tiene solución, pero es que no me importa, porque lo que quiero es otra cosa, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo haríamos? Pongo solo los números, ¿no? Por allá, ¿de acuerdo? ¿Qué número pongo primero? ¿Y luego? Pues ir aquí, ¿no? ¿Y luego? Un 1. ¿Sí? ¿Qué más? 1 menos 1 menos 1 y ya está. No estoy de acuerdo. Menos 1 aquí. Ah, no, es 0 y después menos 1. ¡Ah, muy bien! ¡Un serapio! ¡Que no hay I! Vaya grito he dado. Es que me he puesto muy contenta. ¿Y después? 25 menos 4 más 80. ¿Y a quién le multiplico así vectorialmente? X, Y y Z. Muy bien. ¿Y eso es igual a? 5, 6. Pues sí. Muy bien. Es esto. Si está en orden. ¿Vale? Bueno, pues escribirlo de una manera u otra es lo mismo. ¿Hasta aquí sí? Pues ya sabemos poner cosas en matricial. Yo ahora os voy a contar lo que es un sistema escalonado. Un sistema de ecuaciones se llama escalonado si la ecuación K tiene una incógnita más que la ecuación K menos 1. Es decir, imaginaros que tenéis aquí el sistema, ¿no? Y tenéis que esto es ecuación 1, ¿no? Bueno, lo voy a copiar. No, mejor un ejemplo. Yo creo que os va a quedar más claro con un ejemplo. Lo hago con un ejemplo, ¿vale? Mirad, esto es un sistema escalonado. 3x más 2y menos 4z menos t es igual a 8. Una incógnita más, al menos una incógnita más, es que suena muy mal. Bueno. Y aquí tienes 2y menos 8z más t igual a 3. 3z menos t igual a menos 1 y t igual a 3. Esta es la ecuación 4. Esta es la ecuación 3, ¿no? Esta es la ecuación 2. Bueno, que lo podemos hacer ir. Bueno, espérate. Vamos a hacerlo del eliminar. Perdón.
es que depende de los libros. Aquí le pongo K menos 1 y aquí K. Que depende de los libros como las numeres. Perdonadme, aquí esta es la ecuación 1, ¿no? Esta es la ecuación 2. Esta es la ecuación 3. Es que nosotros lo hemos hecho así todo el rato, ¿a que sí? Siempre hemos numerado la primera como la primera, no como la segunda, ¿no? Por eso lo digo, que no os confundáis. Vale, pues dice que esta tiene una incógnita más que esta. ¿Lo veis? Que esta tiene una incógnita más que esa. ¿Lo veis? Y que esta tiene una incógnita más que esta. ¿Estáis de acuerdo? Muy bien. ¿Qué les pasa a esos sistemas? Que son chachipirulis para resolverse. Claro, porque a ver, empiezas, ¿cómo se resuelven esos sistemas? Estos sistemas se resuelven de abajo arriba. ¡Ja, ja! De abajo arriba. Chun. Y siempre se resuelven así. Venga, pues ¿qué se hace? Pues si t de 4, ¿verdad? T es igual a 3. Entonces, sustituyendo en 3, ¿no? Obtengo que 3z menos t es igual a menos 1, 3z menos 3 es igual a menos 1, con lo cual 3z es igual a 2. ¿Qué era? Sí. 2 y z es igual a 2/3, ¿no? Bueno. De 3 en 2, ¿no? Me queda que 2i menos 8 por 2/3 más 3 tiene que ser igual a 3, ¿no? Como veis, cuando me invento algo suele salir horrible. Este 3 y este 3 se va y aquí me queda 16/3, ¿verdad? Entonces, y es igual a 8/3, ¿vale? Y sustituyendo de 2 en 1, ¿no? ¿Qué te queda? Pues, ¿qué queda? A ver. 3x, que me falta la x, ¿no? 3x más 2y menos 4z menos t es igual a 8, ¿no? Bueno, pues ahora sustituyo. 3x más 2 por 8/3 menos 4 por 2/3. Tócate los pies, más difícil todavía. Ay, con lo bien que se me dan estas cosas. Menos 3, ¿no? Es igual a 8. Con lo cual me tengo que 9x partido de 3 más 16/3 menos 8/3 menos 9/3 24, ¿no? Y me queda que 9x es igual a 16 menos 8, 8, menos 9 menos 1, ¿no? Pasado al otro lado, me quedan 25. Que me he podido equivocar, pero me da igual. Y x es igual a 25 novenos. Que puede ser verdad o no, pero ya habéis visto cómo se hace, ¿no? Es muy fácil. Pues ¿cuál va a ser el objetivo de Gauss? Llegar a un sistema escalonado haciendo manipulaciones. Ese es el objetivo de Gauss. Objetivo de Gauss.
llegar a un sistema de ecuaciones. ¿No? Que sea escalonado. Bueno, ¿y cómo vamos a llegar? Con manipulaciones. Pero, profe, ¿tú qué quieres decir con las manipulaciones? Una manipulación es una operación elemental. Entonces os tengo que definir las operaciones elementales que les podemos hacer a un sistema para hallar otro equivalente, ¿no? ¿Sabéis lo que son sistemas equivalentes? Lo de... Sí, por ejemplo, para cuando estamos en de igualación. A ver, los sistemas son equivalentes y tienen la misma solución. Y ahora os voy a definir qué cosas podemos hacer a un sistema que no les cambia la solución. Es decir, que te da un otro sistema equivalente más fácil quizá de resolver, ¿no? Definición. Las operaciones elementales que puede realizar en un sistema lineal de cualquier número de incógnitas y cualquier número de ecuaciones, para obtener otro equivalente son: 1. Intercambiar dos ecuaciones. Os resulta lógico, ¿no? Tú puedes poner una ecuación como 1 y luego pasarle a ser la ecuación 2. No pasa nada, ¿no? Por ejemplo, si tienes 3x más y igual a 2 y 2x menos y igual a 3, esto es lo mismo que resolver 2x menos y igual a 3 y 3x más y igual a 2. ¿Estáis de acuerdo, no? Vale. 2. Multiplicar a una de las ecuaciones por un número real. Es decir, en el sistema de antes, si tú tienes 3xy igual a 2 y 2x menos y igual a 3, bueno, pues este sistema es lo mismo que resolver 3x más y igual a 2, ¿no? Y 2 por 2, 4. Y 2 por y, 2y. Y 2 por 3, 6, ¿no? Son lo mismo, eso también, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se escribe de la siguiente forma. La ecuación 2 ha pasado a ser, ¿no?
La 2 no la he intercambiado, pero la he multiplicado por 2. ¿Lo veis? Tres. Sumar una combinación lineal. Bueno, voy a poner sumar una de las ecuaciones a otra y reemplazarla por esta suma. Por ejemplo, si tenéis 3x menos y más z igual a 2, 8x menos y menos z igual a 3 y 3x menos 2y menos 2z igual a menos 1, ¿no? Yo puedo reemplazarlo de la siguiente manera. Voy a sumar la ecuación 2 más la ecuación 3 y las voy a reemplazar en la ecuación 2. Es decir, si las sumas, la tienes que reemplazar o bien en 2 o bien en 3, porque participa ahí. Y no la puedes reemplazar por la primera, porque la primera no tiene nada que ver con lo que has hecho, solo la 2 o la 3. Entonces yo he decidido la 2. Entonces lo reemplazo así, 3x menos y más z, que no lo he cambiado, ¿no? Y ahora voy a sumar 8x menos y menos z igual a 3 y 3x menos 2y menos 2z igual a menos 1, ¿no? Las x con las x, 11x, las y con las y, menos 3y y menos 3z, que es igual a 2. Entonces me quedaría 11x menos 3y menos 3z igual a 2. Y la última no se cambia nada. 3x menos 2y menos 2z igual a menos 1. No se cambia porque has reemplazado esta. ¿Para qué lo haces? Luego veremos cómo lo utiliza el método de Gauss. Gauss lo utiliza para hacer ceros. Luego lo vemos. Pero eso no te cambia los sistemas de ecuaciones, ¿vale? Muy importante recordar que o bien lo cambias en la 2 o en la 3, que son las que participan, no en nunca en las que no participan. Y 4. Hacer una combinación de 1, 2 y 3 repetidamente. Puedes hacerlas todas las veces que quieras, vamos, ¿vale? Hacer una combinación de 1, 2 o 3 repetidamente. Vamos, que lo hagáis todas las veces que queréis, que no pasa nada. Y aquí nos quedamos. Vamos a realizar ejemplos de funciones definidas a trozos en donde tenemos que estudiar la derivabilidad y la continuidad. Entonces, lo primero que quiero recordaros es que si una función es continua no tiene por qué ser derivable, pero sí que ocurre que una función derivable es continua. Y lo que ocurre también es que si una función no es continua, entonces no es derivable. Estos ejercicios en general empiezan discutiendo si la función es continua o no, y si no es continua en un punto no se estudia ese punto para la derivabilidad, porque ya sabemos que no es derivable ahí. Empezamos por el primer ejemplo, donde me viene un valor absoluto que pensé
que es interesante porque os suele costar, y definimos la función como una función que se divide en 3 trozos, es decir, que tiene 3 funciones, una función definida en cada uno de los intervalos que especifico. Está x más 2 si x es menor que menos 1. Luego x al cuadrado si 1 menos 1 es menor o igual que x, menor que 1. Y 2x más 1 si x es mayor que 1. Como veis, x más 2 en valor absoluto la tenemos que estudiar porque además nos va a dar una división de la función en otros 2 trocitos. Entonces os recuerdo que la función x más 2 en valor absoluto se definía como x más 2 si x más 2 era mayor o igual que 0 y menos x más 2 si x más 2 era menor que 0, o equivalentemente x más 2 si x es mayor o igual que menos 2 y x más 2 menos x más 2, que ya lo escribo como menos x menos 2, si x es menor que menos 2. Y además nos tenemos que restringir a cuando x es menor que menos 1. Dicho de otra forma, esa parte de nuestra función inicial f de x va del intervalo menos 1 a menos infinito. Después del menos 1 encontramos el menos 2. De menos 2 a menos infinito la función va a estar definida de una manera y de 2 a menos 1 de otra. Si x es mayor que menos 2, es decir, entre menos 2 y 1, la función vale x más 2. Si x es menor que menos 2, la función vale menos x menos 2. Y además, hasta que llego a 1, la función tiene como definición x al cuadrado. Y una vez que llego a 1, perdón, aquí es con un igual, una vez que llego a 1, la función vale todavía otra cosa, que es 2x más 1. Siempre se os olvida comentar por qué estas funciones, así en los intervalos, excepto en los puntos de ruptura, son continuas y derivables. Pero siempre se pide. La función es, pues, x más 2 si, bueno, la voy a poner primero la de x. Es importante que no os olvidéis de especificar por qué f de x es continua y derivable en los puntos que no son de ruptura. Es algo que se os olvida muchísimo en los exámenes y que es importante que aclaréis. En particular, en este caso, tendréis que escribir que en el intervalo abierto menos infinito menos 2, f de x es continua porque coincide con un polinomio. Menos x menos 2, que es una función elemental que no tiene ningún problema en su dominio y es continua y derivable.
Lo mismo haríais para el intervalo abierto, menos 2, menos 1. Y hago hincapié en abierto porque en los puntos de ruptura tenéis que comprobar si es continua y si es derivable. Entonces, en el intervalo x más 2, menos 2, menor o igual que x, menor que menos 1, es continua porque es continua y derivable por lo mismo. En el intervalo abierto menos 1, 1 es continua y derivable porque coincide con x al cuadrado, que es otro polinomio, y por último, en 1 infinito es continuo y derivable porque coincide con 2x más 1, que es un polinomio. Empezamos a estudiar el primer punto de ruptura, que es x igual a menos 2. Como en x igual a menos 2 tenemos menos x menos 2 desde menos 2 a menos infinito y x más 2 hasta el menos 1, al tomar límites laterales por la izquierda, coincidimos con el polinomio menos x menos 2, cuyo valor es menos 2 menos 2, que es 0. Y el límite, cuando x tiende a menos 2 por la derecha de f de x, coincide con el límite cuando x tiende a menos 2 de x más 2, que es también 0. Además, f de menos 2 es igual a 0 porque coincidía f de x con x más 2 cuando menos 2 era menor o igual que x menor que menos 1. Bueno, pues aquí hemos concluido que la función es continua y esto nos lleva a estudiar la derivabilidad en ese punto, en x igual a menos 2. Lo primero que voy a hacer es calcular cuál sería la derivada de f', o sea, f' de x en la función
que está definida a trozos y que estamos estudiando. Como en el intervalo x, cuando x es menor que menos 2, la función estaba definida como x menos 2 y su derivada es menos 1. Cuando x era mayor que menos 2 pero menor que menos 1, la función se definía como x más 2 y su derivada era 1. De aquí ya vemos que si tomamos el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f' de x, obtenemos que es menos 1 porque es una función constante y es distinto del límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de f' de x, que es simplemente 1. Son distintos, con lo cual no es derivable. En x igual a menos 2. O sea que es continuo y no es derivable. Esto es habitual con las funciones que son composiciones del valor absoluto. Si os dais cuenta, tenemos que esas dos funciones son las posibilidades que nos daba el valor absoluto de x más 2. El valor absoluto de x más 2 es como la función x más 2 trasladada 2 unidades a la izquierda y tiene un pico bastante obvio en x igual a menos 2. Con lo cual, en el momento que hay picos ya sabemos que no es derivable. Esto, el valor absoluto es una función súper especial que produce picos con todo lo que se compone con ella, así que hay que tener mucho cuidado cuando la derivamos. Las otras derivadas coincidirán con la derivada de x al cuadrado, que es 2x, en el intervalo menos 1 menor o igual que x menor o igual que 1. Y por último, la derivada de 2x más 1, que es simplemente 2, si x es mayor que 1. Voy a estudiar ahora la continuidad en x igual a menos 1. En x igual a menos 1, a su izquierda teníamos x más 2 y a su derecha teníamos x al cuadrado. Esto era f de x y la derivada era 1 a la izquierda de menos 1 y 2x a su derecha. Bueno, pues el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x coincide con el límite cuando x tiende a menos 1 de x más 2 y es menos 1 más 2 que es 1. El límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x coincide con el límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado y es también 1. Con lo cual, como f de menos 1 coincide con menos 1 al cuadrado, que es 1, vemos que la función es continua en x igual a menos 1, lo que nos lleva a estudiar su derivabilidad. Pero no va a ser derivable. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la derivada de la función coincide con 1, una función constante. Y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f' de x es el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de 2x. Bueno, aquí no hace falta ponerla por la derecha, que es menos 2. Así que la función no es derivable.
en ese punto. Uy, en -1, perdón. Y veamos qué pasa en el último punto de ruptura, que era 1. En el último punto de ruptura, a la derecha del 1, la función se comportaba como x al cuadrado y sin embargo, perdón, a la izquierda de 1 y a la derecha de 1 se comportaba como 2x más 1. Sin embargo, la derivada a la izquierda se comportaba como la derivada de 2x, perdón, como la derivada que es 2x y la función constante 2 a la derecha de 1, ¿no? Así que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x al cuadrado, que es 1. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es el límite cuando x tiende a 1 de 2x más 1, que es 2 más 1, 3. Y fijaros, la función no es continua en x igual a 1 y por lo tanto ya no tenemos que hacer nada con la derivada, porque tampoco es derivable en ese punto. Vuelvo a poner aquí en grande que no continua implica no derivable y os ahorráis unos calculines. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a considerar la siguiente función. F de x, que es -1 si x es igual a 0, 2x menos 3 partido de x al cuadrado menos 9 si x es distinto de 0 y x es distinto de 3 y 1 si x es igual a 3. Es decir, que aquí la función está definida en todos los reales, excepto algunos, como 2x menos 3, x al cuadrado menos 9. Y sin embargo, en el 0, solo en ese punto, f vale -1. Y solo en el punto 3 vale 1. Y por aquí siempre vale igual. La función f de x es una función racional excepto en x igual a 3 y x igual a 0. Y es continua y derivable en todos los reales
excepto en esos puntos y donde se anula su denominador. X al cuadrado menos 9 es igual a 0 si y solamente si x es igual a menos 3 o x es igual a 3. X igual a 3 no nos contaba porque ya le habíamos quitado. Teníamos un valor particular para x igual a 3 que era 1. Pero x igual a menos 3 nos da un problema en el dominio. Es decir, que la función f de x no es continua ni derivable en x igual a menos 3 porque no está en su dominio. De hecho, en x igual a menos 3 se produce una asíntota vertical. En x igual a 3, tenemos una definición de la función, aunque también hay una asíntota vertical. Veamos qué pasa entonces en los puntos de ruptura de la función. Pero voy a resumir que f de x es continua y derivable. En los reales menos x igual a menos 3. Y voy a estudiar lo que pasa en los puntos que llamamos de ruptura. Si x es igual a 0, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x coincide con la función racional entera, que era 2x, x menos 3, x al cuadrado menos 9, y es 0 partido de menos 9, que es 0. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x coincide con el límite cuando x tiende a 0 también de 2x, x menos 3, x al cuadrado menos 9, que sigue siendo 0. Pero f de 0 me lo habían definido como menos 1. Así que estas tres cosas no son iguales. A pesar de que el límite cuando x tiende a la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, estos no coinciden con f de 0 y la función no es continua. Y al no ser continua tampoco es derivable. Y me he librado de calcular en esta parte, no sé en la otra, la derivada de un cociente. Veamos qué pasa en 3. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x es la función racional. Que como anula el denominador,
me da infinito. Claro, ¿qué infinito me da? Para ver qué infinito me da, voy a estudiar el signo. Cojo un número muy cercano a 3 y el número muy cercano a 3 que voy a coger es, por ejemplo, el 2,9 porque es menor que 3. Lo pongo en la calculadora y calculo ese valor. Al calcularlo, no lo he hecho yo aquí, esperar que coja la calculadora, a ver si la encuentro. Al calcularlo no me voy a fijar mucho en los números, solo me voy a fijar en si es algo positivo o algo negativo, porque ya sé que se va a infinito. Lo que me interesa saber es si el infinito es más o menos infinito. Estoy calculando en la calculadora. Y me da menos partido de menos, que es más. Así que aquí tengo que voy a más infinito. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x, pues vuelve a ser la función racional. Y en esta vez voy a coger 3,1 en la calculadora para ver el signo. ¿Y por qué? Porque es mayor que 3 y está cerquita de él, ¿verdad? Lo pongo. Y aquí me da positivo partido de positivo, que es también positivo. Así que obtengo que este también es más infinito. Sin embargo, me han definido f en 3 con un valor que era 1. Fijaros que cuando los límites son infinitos, la función nunca es continua. Es decir, aquí ya tengo lo que se llama una discontinuidad esencial o de santo infinito. Así que me den ahí el valor 1 me ha dado un poco igual. Aquí ya sé que tenemos que la función no es continua. En x igual a 3 y por lo tanto tampoco es derivable. En una semana o 2 o 3 veremos que esta función en 3 tiene una asíntota que hace algo así y que sin embargo en 1, o sea en 3 vale 1, pero tengo una discontinuidad esencial. Luego además en menos 3, como también se anulaba el denominador, aunque no he calculado los límites laterales, que creo, de hecho, si me pongo a calcular un poquito qué pasa en menos 3 con 2x partido por x menos 3 partido de x al cuadrado menos 9, si lo pienso un poco,
veo que aquí voy a tener negativo va a ser positivo entre negativo y va a ser menos infinito. O sea que a la izquierda me voy a ir a menos infinito, a la derecha voy a tener más infinito. Lo he pensado, ¿eh? Y además no tengo ningún valor en ese punto. Y luego, por último, en 0, a pesar de que la función en ambos casos hemos visto que se aproxima a 0, es decir, que va a hacer algo así, en 0 me lo define como menos 1, que está por aquí. Con lo cual me deja aquí un agujero y me lo define aquí. Y me hace que la discontinuidad ahí sea una discontinuidad que se llama evitable. Nos faltaría saber, para hacer la gráfica de toda la función, qué pasa más por aquí, es decir, cómo se comporta la función cuando tiene que tender a más infinito y cómo se comporta la función cuando x tiende a menos infinito, para acabar de dibujarla. Pero eso ya es otra historia y no entra en este examen. Así que f de x no es continua ni derivable en x igual a menos 3, 0 o 3. Y entonces f de x es continua y derivable por ser racional en todos los demás puntos, es decir, en los reales menos x igual a menos 3, 3 o 0. Este es un ejemplo bastante interesante. Voy a hacer otro. Considero la función f de x igual a x al cuadrado menos 3x más 2, x menos 1, si x es distinto de 1, fijaros, me quitan el 1 del medio porque anula el denominador. Y en 1 la definen como menos 1. Volvemos a tener una función que es un poco más sencilla que la anterior, donde el único problema que vemos es en x igual a 1. Aquí se comporta como menos 3x más 2 partido de x menos 1, y aquí se comporta como x 3x más 2 partido de x menos 1. ¿Qué más os puedo decir? Pues que no podemos concluir que en 1 haya una asíntota, porque es posible que x al cuadrado menos 3x más 2 se simplifique con x menos 1, que está en el denominador. Así que no nos queda otro remedio que estudiar los límites laterales. No voy a volver a escribir el párrafo largo, pero ya os digo que x al cuadrado menos 3x más 2 partido de x menos 1 es una función racional y es continua y derivable en todos los puntos excepto donde se anula el denominador. Así que serían los reales menos x igual a 1. Y estudiamos qué pasa en x igual a 1. Para ello tenemos que estudiar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x al cuadrado menos 3x más 2 partido de x menos 1.
Si sustituimos el 1 me queda 1 menos 3 más 2 partido de 1 menos 1, que es una indeterminación del tipo 0 partido por 0. En el documento que os he subido os he explicado que cuando tenemos un polinomio que se anula en 1 y en el denominador otro que se anula en 1 es porque es una raíz común de ambos polinomios y debemos de factorizar. Además, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x al cuadrado menos 3x más 2 partido de x menos 1 vuelve a ser una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Veamos cómo factorizamos x al cuadrado menos 3x más 2 y lo voy a hacer de una manera que no habéis visto nunca. Como yo lo voy a poder escribir como x menos 1, porque ya sé que x igual a 1 es una raíz, tengo que multiplicarle por un polinomio del que desconozco la otra raíz. Y lo que voy a hacer es lo que se llama igualar coeficientes. Haciendo esta multiplicación, x por x me da x al cuadrado, x por a me da menos ax y menos 1x y luego me da menos a. Es decir, agrupando las x con las x obtengo que x multiplica, más a, porque es menos 1 menos a, que es positivo. Me queda a más 1 más a. ¿Vale? Y eso era igual al polinomio x al cuadrado menos 3x más 2. Entonces, este x se va con este x. Menos 3 tiene que ser igual a más 1, de donde deducimos ya que a es igual a menos 4. Y así hemos factorizado el polinomio, porque acabamos de ver que x al cuadrado menos 3x más 2 es igual a x más 4 por x menos 1. Lo podéis hacer con la fórmula cuadrática. Quizá os parezca más fácil, pero me parecía bastante interesante que vierais otra manera de factorizar. Quizá a vosotros nos parezca interesante. Bueno, total. Que el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, de x al cuadrado menos 3x más 2, que ya os digo yo que va a ser el mismo que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x al cuadrado menos 3x más 2 partido por x menos 1, es el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por x más 4 partido por x menos 1. Ese factor se va y me queda simplemente que es el límite cuando x tiende a 1 de x más 4, que es 5. ¿Y qué nos ha pasado otra vez? Pues que nos han definido f de 1 de una manera bastante fea, menos 1. Así que a pesar de que los límites laterales coinciden, el valor de la función en 1 no coincide y la función pues no es continua y no es derivable. Este tipo de funciones ya os las presenté cuando hablábamos de las funciones elementales. ¿Qué os dije de ellas? Bueno, pues os dije que hay algunas funciones racionales que se comportan como rectas. X al cuadrado menos 3x más 2 partido x menos 1 es como, excepto en x igual a 1, la recta x más 4. Cuando tú dibujas la recta x más 4, tienes un problema en 1. En 1, la recta valdría 5.
Y ahí esta función no está definida. Tendría un agujerito. Además, pasaría por 4. Cuando la x vale 0, esta vale 4. Entonces pasaría por aquí y sería una recta así. Por aquí y ahí iría para allá. ¿Sería evitable esta discontinuidad? Efectivamente. ¿Cómo tendríamos que definir la función para que fuera continua? Sería el x al cuadrado menos 3x más 2 partido de x menos 1, cuando x es distinto de 1, y le daríamos el valor 5 cuando x es igual a 1. Y eso me haría que la función fuera continua y derivable además. Pero no la han estropeado, porque en el valor 1 me han dicho que valgo menos 1. Así que en ese punto me han dicho que valgo menos 1 porque sí. Y me han hecho que la función no sea continua. El otro tipo de ejemplos que se os dan es calcular parámetros imponiendo la continuidad y la derivabilidad de la función. Imaginaros que os piden calcula el valor de k para que la función sea continua ¡Uy! Me ha dado un error el iPad, está cansada. En x igual a 1. Y nos dan esta función, f de x igual a x al cuadrado más 1 partido por 2 si x es menor o igual que 1 y menos 1 partido por x más k si x es mayor que 1. Bueno, no nos piden nada en el resto de los reales, así que nos tenemos que centrar en uno. Para que sea continua tienen que ocurrir que f de 1, que es 1 más 1 partido por 2, que es 1, coincida con los límites laterales. Veamos el límite lateral cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, que no es otra cosa que el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más 1, que coincide con el valor de la función y es 1. Ahora, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es el límite que me va a contener sk. Si yo quiero que sea continua, tiene que ocurrir que asterisco, asterisco, asterisco y asterisco, asterisco, asterisco sean iguales. Pues, ¿qué voy a hacer? Los igualo. Tendría que ocurrir, pues, que, en particular, que asterisco, asterisco fuera igual a asterisco, asterisco, asterisco. Y de ahí obtengo una ecuacioncita para acá, muy sencilla, que dice que k tiene que ser igual a 2. Así que si k es igual a 2, la función es continua. ¿Se puede complicar este ejercicio? Un poquito más. Mirad, nos piden 2 parámetros, pero no mucho más. Esas son las buenas noticias. Los parámetros suelen ser algo que siempre cae de una manera u otra. Si no ponen parámetros en análisis, os los van a poner en álgebra. Así que familiarizaros con que existen y realizad muchísimos ejercicios sobre ellos hasta que os resulten totalmente naturales.
Ya sé que es difícil, pero bueno, para que esta función sea continua y derivable en x igual a 2, tiene que ocurrir lo primero, que sea continua. Para que sea continua en x igual a 2, hacemos los límites laterales y estos me van a relacionar por primera vez a y b en una ecuación. Cuando estudiemos la derivabilidad en x igual a 2, los límites laterales de la derivada me van a dar otra relación entre a y b. Y en estas dos relaciones vemos que tenemos a y b, que son las incógnitas, y dos ecuaciones que se pueden resolver para darnos el valor de a en un sistema, claro, y el valor de b. Venga, pues ponemos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x, que es el límite cuando x tiende a 2 de ax al cuadrado más 3x. Y esto es 4a más 3 por 2, 6. Y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, digo derecha, de f de x es el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos bx menos 4, que es, es 4 menos 4, que es 0. Y luego menos 2b. El valor de la función en 2 coincide con ax al cuadrado más 3x, así que este es f de 2. Para que estas cosas coincidan, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que asterisco y asterisco sean iguales. ¿Y esto cuándo ocurre? ¿Cuándo? 4a más 6 es igual a menos 2b. Y de ahí obtengo mi primera ecuación, tal y como os había prometido, que dice que 4a más 2b es igual a menos 6 y se puede reducir un poquillo como 2a más b, que es igual a menos 3. Venga, que la llamo 1 otra vez. 2. Derivable. Pues para ver si es derivable, lo primero que hay que hacer es calcular la derivada, ¿no? ¿Cómo sería? Pues tendríamos que la derivada de ax al cuadrado más 3x es 2ax más 3. Y eso cuando x es menor o igual que 2. La derivada de x al cuadrado menos bx menos 4 sería 2x menos b cuando x es mayor que 2. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f' es 4a. Y esto coincide con el valor de la derivada en 2. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f' de x coincide con 2 por 2 menos b, que es 4 menos b. Para que estas dos cosas sean iguales, f' de 2 tiene que ser igual a 4a, que tiene que ser igual a 4 menos b. Y ahí obtengo la otra ecuación, que es que 4a más b tiene que ser igual a 4. Y esto es la ecuación 2. Pues pongo juntas las dos cosas para que la función sea continua y derivable. Resolvemos el siguiente sistema. La primera ecuación
hemos dicho que era 2a más b igual a menos 3 y 4a más b igual a 4. Pues está chachipiruli para hacer reducción. Las resto y me queda que 2a más b es igual a menos 3 y que 4a menos b es igual a menos 4. Y entonces obtengo que menos 2a es igual a menos 7 y a es igual a 7 medios. Por el otro lado, multiplicando a la primera ecuación por 2 y cambiándola de signo y añadiéndolo a la segunda, obtengo que 3b, que b solo, b, con un signo negativo es igual a 10, así que b es igual a 10. Así que esos son los parámetros a y b para que sean continua y derivable. Con esto dejo el vídeo y lo único que os quería comentar es que a veces en algunos ejercicios te preguntan lo siguiente. ¿Es la derivada continua en x igual a 2? Entonces, para que la derivada sea continua en x igual a 2 no tenéis que hacer ningún trabajo nuevo. Lo único que tenéis que ver es que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la derivada, que es lo que calculamos cuando hacemos los límites laterales, es el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la derivada, y eso coincide con el valor de la derivada en el punto 2. Es decir, cuando os preguntan si la derivada es continua en x igual a 2, lo único que tenéis que verificar es que efectivamente es igual al valor de la derivada en ese punto. Así que no lo veáis difícil en el examen, porque está todo calculado ya con las cosas que hemos hecho anteriormente. Si tenéis alguna duda, ya sabéis cómo contactarme.